¿Alguna vez se ha sentido como una mota de polvo frente a una montaña de problemas? ¿Ha tenido la sensación de que el mundo entero se ha vuelto en su contra, incluso cuando está seguro de tener razón? Si es así, tiene mucho más en común con uno de los gobernantes más grandes de la historia de lo que podría parecer a primera vista. Prepárese para sumergirse en la increíble historia de David, un simple pastor que se convirtió en el rey más venerado de Israel y en un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, no debemos idealizar a David. Su trayectoria vital está llena tanto de triunfos como de amargas caídas, de victorias resonantes y de derrotas aplastantes. Y es precisamente esto lo que hace que su historia sea tan cautivadora y relevante para nosotros hoy en día. Empecemos por el principio, con el vertiginoso ascenso de un joven pastor a la corte de un monarca. La narrativa comienza en Belén, un pequeño asentamiento en las afueras de Jerusalén. Fue allí donde vivió la familia de Isaí, un hombre común cuya descendencia estaba destinada a cambiar el curso de la historia israelita. En 1 Samuel 16:1, aprendemos que el Señor envió al profeta Samuel a Belén, a la casa de Isaí, con una misión secreta y crucial: ungir al nuevo rey de Israel. Isaí tenía 8 hijos, y David era el menor. Mientras sus hermanos mayores se distinguían por su fuerza hercúlea y gran estatura, David pasaba sus días en los campos, cuidando las ovejas de su padre. Esta tarea, aparentemente trivial, forjaba el carácter del futuro gobernante. En los alrededores de Belén, David recibió lecciones que no se aprenden en palacios. Cultivó la valentía al defender el rebaño de las bestias salvajes, la compasión, al cuidar de las ovejas más débiles, y cualidades de liderazgo, llevando al rebaño a pastos jugosos y abrevaderos limpios. Sin saberlo, se estaba preparando para gobernar una nación entera. En 1 Samuel 4:11, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, todos los hijos mayores desfilaron ante él uno por uno, pero el Señor no eligió a ninguno. Intrigado, Samuel preguntó a Isaí si tenía más hijos. «Todavía queda uno, el más joven», respondió Isaí, «pero está pastoreando las ovejas». Cuando David finalmente apareció, el corazón de Samuel debió de acelerarse. Ante él se encontraba un joven con un rostro sonrosado, ojos brillantes y una apariencia agradable. Pero lo más importante era lo que el Señor veía. «Levántate y úngelo», dijo el Señor a Samuel, «porque este es el que he escogido». En 1 Samuel 4:13, leemos sobre el momento que cambiaría para siempre la vida de David y el destino de Israel. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Imagine esta escena: un joven pastor, probablemente confundido y asombrado, se convierte en el ungido, el futuro rey de Israel. Sus hermanos, que siempre lo habían visto solo como el hermano menor, ahora eran testigos de algo sobrenatural. Pero el camino de David apenas comenzaba. Después de la unción, David regresó a sus ocupaciones habituales en los campos. Exteriormente, su vida seguía igual, continuaba pastoreando ovejas como antes. Sin embargo, en su alma se producían cambios profundos, el Espíritu del Señor estaba con él, preparándolo para los acontecimientos venideros. Al mismo tiempo, la atmósfera en la corte del rey Saúl se volvía cada vez más sombría. En 1 Samuel 16, 14-23, se relata cómo el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Los cortesanos de Saúl, buscando una solución, sugirieron llamar a alguien habilidoso con el arpa, esperando que la música pudiera calmar al rey perturbado. Fue entonces cuando recordaron a David. Uno de los sirvientes lo conocía y lo describió no solo como un talentoso músico, sino también como un hombre valiente, audaz, sabio en sus palabras, de apariencia agradable, lo más importante, como un hombre con quien el Señor estaba. Así, David fue invitado al palacio de Saúl. El joven pastor, que hasta hacía poco pasaba sus días en los pastizales cerca de Belén, ahora se encontraba en los aposentos reales, tocando música para aliviar el sufrimiento del rey. Saúl quedó impresionado por el talento de David y lo nombró su escudero. En este periodo de la historia, se hace evidente cómo Dios dirigía los acontecimientos. Las habilidades musicales de David, perfeccionadas durante largas horas en la naturaleza, ahora le abrieron el camino a la corte y le permitieron familiarizarse con los principios de gobierno, preparándolo para su futuro papel. Sin embargo, el momento decisivo en la juventud de David aún no había llegado. En 1 Samuel 17 se describe el famoso enfrentamiento de David con Goliat.
El ejército israelita estaba luchando contra los filisteos, y un guerrero filisteo llamado Goliat desafiaba diariamente a los israelitas a un duelo. Goliat era un verdadero gigante, su altura era de aproximadamente 3 metros, el peso de su armadura superaba los 50 kilogramos, y la punta de su lanza era como el enjullo de un telar. Durante 40 días insultó al ejército israelita, exigiéndoles que presentaran un combatiente para enfrentarse a él. David, que había regresado temporalmente a pastorear las ovejas de su padre, fue enviado al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos mayores. Al llegar, escuchó el desafío de Goliat y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para atreverse a deshonrar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó. La valentía de David frente al gigante no surgió de repente, se forjó en los pastizales de Belén, donde luchó contra leones y osos, protegiendo su rebaño. Cuando le preguntaron sobre su disposición a luchar contra Goliat, David respondió con confianza: el Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Armado solo con una honda, 5 piedras lisas de un arroyo y una inquebrantable fe en Dios, David se dirigió audazmente hacia Goliat. El contraste entre ellos era asombroso, un joven pastor contra un guerrero experimentado, una honda contra una espada, la fe contra la fuerza bruta. En el instante en que Goliat vio a David, lo invadió el desprecio, provocado por la juventud del muchacho. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, resonó la voz burlona del gigante. Pero David respondió con palabras que resonarían a través de los siglos: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado audazmente. Solo una piedra, lanzada desde la honda de David, golpeó a Goliat directamente en la frente, y el gigante se desplomó en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, ocurrió lo impensable: un simple pastor obtuvo la victoria sobre un poderoso guerrero, la fe triunfó sobre el miedo. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo militar, sino también un poderoso testimonio de la fuerza que nace de la fe en Dios. Reveló a Israel y al mundo entero que la perspectiva del Señor difiere de la humana. Mientras los hombres juzgan por la apariencia externa, Dios mira el corazón. Este evento marcó el verdadero comienzo del ascenso de David, de un pastor desconocido de Belén. De la noche a la mañana se transformó en un héroe nacional. Las mujeres en las calles se regocijaban, cantando: Saúl ha matado a miles, y David a decenas de miles. La juventud de David, desde su unción secreta hasta su victoria pública sobre Goliat, sentó una base sólida para todo lo que estaba por venir. Nos ofrece lecciones importantes sobre la preparación, la valentía y la confianza ilimitada en Dios. David no se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Cada experiencia de sus años mozos, pastorear ovejas, tocar el arpa para Saúl, enfrentarse a Goliat, fue un ladrillo en la formación de su carácter y sus cualidades de liderazgo. Se enfrentó a sus Goliats personales mucho antes de salir al campo de batalla. La historia de la juventud de David sirve como un recordatorio de que Dios a menudo actúa entre bastidores, preparándonos para un propósito que supera nuestras expectativas más audaces. En momentos de aparente insignificancia, cuando nos sentimos olvidados o subestimados, Dios puede estar formando nuestro carácter y desarrollando habilidades que nos serán indispensables en el futuro. La valentía de David frente a Goliat nos insta a enfrentar a nuestros propios gigantes con una fe inquebrantable. ¿Cuáles son los Goliats en nuestras vidas? Miedos, dudas, dificultades que parecen insuperables. La historia de David nos enseña que con Dios no hay obstáculos que no se puedan superar. En conclusión, la juventud de David nos enseña la importancia de la fidelidad en lo pequeño. Antes de liderar ejércitos, David cuidaba ovejas; antes de tocar ante multitudes, tocaba música en soledad en los campos. Su dedicación en estas tareas, aparentemente insignificantes, lo preparó para las grandes responsabilidades que le esperaban. A medida que avanzamos en la historia de David, veremos cómo estos primeros años formaron al hombre que estaba destinado a convertirse en el rey más grande de Israel. Su experiencia como pastor, músico y joven guerrero sentó las bases para su futuro reinado. Pero el camino por delante no sería fácil. David se enfrentaría a pruebas, persecuciones y tentaciones que someterían su fe y carácter a una seria prueba. El triunfo de David sobre Goliat anunció el comienzo de un nuevo periodo en su destino. El joven pastor era ahora conocido en todo Israel como un valiente héroe de guerra. Mientras el pueblo se regocijaba, en la corte del rey Saúl comenzó a surgir un afecto inesperado. Jonatán, hijo de Saúl y heredero al trono, quedó profundamente impresionado por David.
El relato bíblico nos ofrece una hermosa descripción de esta amistad en 1 Samuel 18, 1. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se ligó con el alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. No fue una simple simpatía, sino un vínculo profundo, basado en el respeto y la admiración mutuos. La profundidad de este afecto se manifiesta en las acciones de Jonatán. En 1 Samuel 18, 4, vemos un gesto simbólico y significativo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este acto no fue solo un regalo entre amigos, en la cultura de la época. Era un reconocimiento del derecho de David al trono. Jonatán, el heredero real, esencialmente renunciaba a su derecho en favor de David. A medida que esta amistad se fortalecía, David también ganaba el favor a los ojos del rey Saúl y del pueblo. En 1 Samuel 18, 5, leemos, y David salía a toda misión que Saúl le encomendaba, y actuaba con éxito, y Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y esto fue del agrado de todo el pueblo y también de los siervos de Saúl. David demostró no solo valentía en el campo de batalla, sino también sabiduría y habilidad en el liderazgo. Sin embargo, el éxito de David pronto se convirtió en fuente de discordia. Después de una destacada victoria militar, las mujeres de Israel salieron a celebrar, cantando, Saúl ha matado a miles, y David a decenas de miles, 1 Samuel 18, 7. Esta canción, aunque alababa tanto a Saúl como a David, sembró celos en el corazón del rey. La reacción de Saúl a esta canción marca el comienzo de un giro trágico en su relación con David. En 1 Samuel 18, 8-9, leemos, y Saúl se enojó mucho, y no le gustaron estas palabras. Y dijo, a David le han dado decenas de miles, y a mí solo miles, solo le falta el reino. Y desde aquel día en adelante, Saúl miró a David con malos ojos. La envidia de Saúl rápidamente se transformó en acciones hostiles contra David. Al día siguiente, como nos relata 1 Samuel 18, 10-11, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, y profetizaba en su casa, mientras David tocaba el arpa, como de costumbre. Y Saúl tenía una lanza en la mano, y la arrojó, diciendo, clavaré a David en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Este incidente marca el comienzo de una larga serie de intentos de Saúl por quitarle la vida a David. El joven guerrero, que una vez fue bienvenido en la corte del rey, ahora se encontraba en constante peligro. A pesar de la creciente animosidad por parte de Saúl, David continuó prosperando en todas sus empresas. En 1 Samuel 18, 14-16, leemos, y David actuaba con éxito en todos sus caminos. Y el Señor estaba con él, y Saúl veía que David prosperaba mucho, y le tenía miedo. Y todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Comprendiendo que no podría deshacerse de David abiertamente, Saúl comenzó a desarrollar tramas más elaboradas para eliminarlo. Una de esas estratagemas fue utilizar a su propia hija, Mical. En 1 Samuel 18, 20-21, leemos, y Mical, la hija de Saúl, amó a David, y cuando se lo dijeron a Saúl, esto le agradó. Y dijo Saúl, se la daré para que le sea una trampa, y la mano de los filisteos esté sobre él. Saúl ofreció a David la mano de Mical, pero impuso una condición insidiosa, como precio por la novia. Exigió 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera al intentar cumplir esta difícil tarea. Sin embargo, David no solo sobrevivió, sino que superó la norma establecida, entregando 200 prepucios. Entonces, a Saúl no le quedó otra opción que entregar a Mical como esposa a David. Sin embargo, el matrimonio con Mical no trajo a David la seguridad tan anhelada. La hostilidad de Saúl no hizo más que aumentar. En 1 Samuel 19, 1, leemos, y Saúl habló a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David, pero Jonatán amaba mucho a David. Aquí vemos cómo la fuerte amistad entre David y Jonatán jugaría un papel decisivo en la salvación de David. Jonatán, arriesgando su posición, intercedió por David ante su padre. En 1 Samuel 19, 4-5, argumentó, no peque el rey contra su siervo David, pues él no ha pecado contra ti, y sus obras te han sido muy provechosas. Él expuso su vida al peligro cuando mató al filisteo, y el Señor obró una gran salvación para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, has de hacer daño a un hombre inocente, matando a David sin causa? Temporalmente convencido por los argumentos de Jonatán, Saúl juró, vive el Señor.
David no será muerto, 1 Samuel 19, 6. Sin embargo, la paz duró poco, pronto el espíritu maligno volvió a atormentar a Saúl, y este nuevamente intentó matar a David con su lanza. David logró escapar de la muerte, pero se hizo evidente que ya no podía permanecer seguro en la corte de Saúl. En este momento crítico, Mical, la esposa de David, jugó un papel clave en su huida. En 1 Samuel 19, 11-12, leemos: Y Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, la esposa de David, avisó a David, diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y Mical descolgó a David por la ventana, y él huyó y escapó. Así comenzó una época de vagabundeo en el destino de David. El hombre que una vez fue celebrado como héroe nacional de Israel y favorito de la corte real, se encontró en la posición de fugitivo, obligado a esconderse en su propia tierra. En este tiempo difícil, David buscó apoyo en diversas personas y refugio en distintos lugares. Primero, se dirigió al sacerdote Ahimelech, en la ciudad de Nob. Sin querer revelar las verdaderas razones de su huida, David recurrió a la mentira, afirmando que estaba cumpliendo una misión secreta del rey. Ahimelech, sin sospechar el peligro inminente, le proporcionó a David el pan consagrado y la espada del mismo Goliat. Este episodio, que en ese momento pareció insignificante, posteriormente resultó en trágicas consecuencias. Doeg el edomita, uno de los siervos de Saúl, fue testigo de lo ocurrido y más tarde informó de todo al rey, lo que llevó a la cruel ejecución de Ahimelech y de muchos otros sacerdotes de Nob. David se vio obligado a huir a Gat, territorio bajo el dominio de los filisteos, donde, para evitar ser descubierto y reconocido como el famoso guerrero israelita, fingió estar loco. Después de esto, encontró refugio en la cueva de Adulam, donde se le unieron miembros de su familia, así como todos aquellos que estaban en necesidad, endeudados o simplemente descontentos con el estado de las cosas. Esto se menciona en 1 Samuel 22, 2. Mientras tanto, Saúl no cesaba en sus persistentes intentos de atrapar a David. La obsesión del rey con la idea de destruir a David llevó a actos monstruosos de crueldad, incluyendo la masacre de los sacerdotes de Nob, quienes sin saberlo habían ayudado a David. Durante su exilio, David tuvo 2 veces la clara oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero se negó a hacerlo. La primera vez ocurrió en la cueva de Engadi. Saúl entró en la cueva para satisfacer una necesidad natural, sin sospechar que David y sus hombres estaban escondidos allí. En 1 Samuel 24, 4-6, leemos: Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Señor, y aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente la orilla del manto de Saúl. Pero después de esto, David sintió remordimiento por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: No permita el Señor que yo haga tal cosa a mi Señor, al ungido del Señor, que ponga mi mano sobre él, porque él es el ungido del Señor. La segunda oportunidad se le presentó a David cuando, de noche, se infiltró en el campamento de Saúl y encontró al rey durmiendo. Y de nuevo, David se negó a cometer el asesinato, pronunciando las palabras registradas en 1 Samuel 26, 9-11, no le mates. Porque, ¿quién quedará impune si alza su mano contra el ungido del Señor? Y añadió David: vive el Señor. Que el Señor mismo lo hiera, o que llegue su día y muera, o que vaya a la guerra y perezca. No permita el Señor que yo ponga mi mano sobre el ungido del Señor. Estas acciones demuestran el profundo respeto de David por la autoridad divinamente establecida, incluso cuando esa autoridad se volvía injustamente contra él. David reconocía que, a pesar de todas las deficiencias de Saúl, este seguía siendo el rey ungido por Dios, y no era David quien debía decidir cuándo tomar el reino por la fuerza. La persecución de David por parte de Saúl se extendió por muchos años, convirtiendo a David en un fugitivo en su propia tierra e incluso entre naciones hostiles a los israelitas. En este difícil periodo de su vida, David compuso muchos salmos, hoy conocidos por todo creyente, expresando en ellos su profunda añoranza, su inquebrantable fe en Dios y su firme determinación de permanecer leal al Señor. Este periodo de vagabundeo y exilio fue un tiempo decisivo para la formación de la personalidad de David. Lejos de los palacios reales y de la gloria pasada de los triunfos militares, David aprendió a confiar plenamente en Dios en circunstancias increíblemente difíciles. Desarrolló sus cualidades de liderazgo, reuniendo y comandando a un grupo heterogéneo de personas.
Esta experiencia vital fue una excelente preparación para el papel que le tocaría desempeñar en el futuro, es decir, el de rey de Israel. Las persecuciones de David por parte de Saúl cesaron solo con la muerte del rey en una cruel batalla contra los filisteos. Saúl, dándose cuenta de la desesperada situación en la que se encontraba, se suicidó para evitar una captura deshonrosa. Cuando esta trágica noticia llegó a David, su reacción fue de profundo luto, no de regocijo. En 2 Samuel 1, 19-23, podemos leer parte del lamento de David: «Oh, Israel, tu hermosura ha sido herida sobre tus alturas. Como han caído los valientes». Saúl y Jonatán, amados y queridos en vida, tampoco en su muerte fueron separados, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata con adornos, que ponía ornamentos de oro en vuestras vestiduras. Este lamento demuestra vívidamente el noble carácter de David, incluso después de largos años de persecución. Mantuvo la capacidad de ver las buenas cualidades en Saúl y honrar su memoria. Además, el lamento de David por Jonatán es particularmente conmovedor, subrayando la profunda amistad que los unía. El camino de David, de amigo íntimo del rey a enemigo perseguido, fue largo y arduo. Sin embargo, gracias a estas duras pruebas, el carácter de David se forjó y fortaleció. Aprendió importantes lecciones de humildad, paciencia ilimitada y total confianza en Dios, que desempeñarían un papel decisivo en su futura actividad como rey de Israel. La historia de David y Saúl nos enseña valiosas lecciones sobre el liderazgo, los celos abrasadores, la verdadera amistad y la inquebrantable fidelidad a Dios. Vemos cómo la envidia común puede corromper incluso a aquellos que una vez fueron elegidos por el Señor mismo, y cómo una fe firme puede sostener a una persona en las pruebas más difíciles. Cuando David se preparaba para ascender al trono que Dios le había prometido muchos años antes, llevaba consigo lecciones invaluables obtenidas durante años de persecución. Esta rica experiencia influiría profundamente en su reinado y en su relación con Dios en los años venideros. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán fue llevada a David por un joven amalecita. El mensajero, ingenuamente esperando una generosa recompensa, afirmó haber dado a Saúl el golpe de gracia a petición suya. Sin embargo, su expectativa de recompensa se hizo añicos por la reacción de David. En 2 Samuel 1, 14-16, leemos: «Y le dijo David: ¿Cómo no temiste alzar tu mano para destruir al ungido del Señor? Y llamó David a uno de sus jóvenes y le dijo: Acércate y mátale. Y éste lo mató, y murió. Y le dijo David: Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti, diciendo: Yo maté al ungido del Señor». Este acto de David demostró su profundo respeto por la autoridad ungida por Dios, incluso en los casos en que esa autoridad fue utilizada contra él. También sirvió como una clara advertencia a todos de que cualquier intento de ganarse el favor de David mediante la violencia contra sus enemigos sería severamente castigado. Tras un doloroso periodo de luto, David, aspirando a un gobierno sabio, consultó la providencia divina para determinar sus próximos pasos. En 2 Samuel 2, 1, leemos: Después de esto, David consultó al Señor, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: Sube. Y David dijo: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Esta práctica de recurrir al Todopoderoso en busca de consejo antes de tomar decisiones importantes se convertiría en una característica distintiva del reinado de David, lo que lo diferenciaba sustancialmente de Saúl, quien a menudo se basaba exclusivamente en sus propios juicios. Al llegar a Hebrón, David fue solemnemente ungido rey sobre la tribu de Judá. En 2 Samuel 2, 4, se relata: Y vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Este acto fue el primer paso hacia el cumplimiento de la profecía que Dios había pronunciado sobre David muchos años antes, cuando fue ungido secretamente por Samuel. Sin embargo, el ascenso de David al trono de todo Israel no fue ni instantáneo ni sencillo. Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclamó a Isboset, hijo de Saúl, rey sobre el resto de las tribus de Israel. Este evento marcó el comienzo de una prolongada guerra civil entre los partidarios de la casa de Saúl y los adherentes de la casa de David. En 2 Samuel 3, 1, se afirma: la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David duró mucho. David se fortalecía cada vez más, mientras que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Este versículo refleja sucintamente la dinámica general de los acontecimientos de esa época,
Pero los detalles de esta guerra fratricida están llenos de tragedia y contradicciones. Uno de los episodios más significativos de esa época fue la muerte de Abner. Después de los desacuerdos surgidos con Is-Boset, Abner decidió pasarse al lado de David. Fue recibido con agrado por David y despedido en paz. Sin embargo, Joab, el comandante del ejército de David, viendo en Abner una amenaza potencial, lo mató, vengando la muerte de su hermano. La reacción de David a esta atrocidad es muy reveladora. En 2 Samuel 3, 28-29, David declara, y después de esto, cuando David oyó lo sucedido, dijo, inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, o leproso, o que ande con báculo, o que caiga a espada, o que tenga falta de pan. Esta declaración demuestra la inquebrantable adhesión de David a los principios de justicia y su rechazo a la violencia injustificada, incluso si es cometida por sus propios colaboradores. La guerra civil llegó a su fin con el asesinato de Is-Boset por 2 de sus propios capitanes. Albergando la esperanza de una generosa recompensa de David, le llevaron la cabeza de Is-Boset a Hebrón. Y de nuevo, la reacción de David resultó inesperada para todos. En 2 Samuel 4, 9-12, leemos, pero David respondió a Recab y a Baana su hermano, hijos de Rimón de Birot, y les dijo, vive el Señor, que me ha librado de toda angustia. Cuando aquel que me dijo, Saúl ha muerto, y pensó que me traía buenas noticias, lo tomé y lo maté en Siclag, tal fue la recompensa que le di por su noticia. Cuanto más cuando hombres impíos han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su propia cama. No demandaré yo ahora su sangre de vuestras manos y no os exterminaré de la tierra. Y David ordenó a sus jóvenes, y estos los mataron, les cortaron las manos y los pies, y colgaron sus cuerpos junto al estanque en Hebrón. Y tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Con la muerte de Is-Boset, el camino para el reinado de David sobre todo Israel estaba abierto. En 2 Samuel 5, 1-3, vemos la unificación del reino. Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y declararon su vínculo de sangre con él, reconociendo su liderazgo, que ya ejercía durante el reinado de Saúl, guiando a los israelitas en campañas militares. Le recordaron que el Señor había destinado a David a ser el pastor del pueblo de Israel y su gobernante. Los ancianos de Israel hicieron un pacto con el rey David en Hebrón ante el Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel. Esta unción en Hebrón fue el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a David. El pastor de ovejas, músico de la corte y guerrero, obligado a esconderse de las persecuciones, ahora se convertía en rey de todo Israel. Uno de los primeros actos de David como rey de un Israel unificado fue la conquista de Jerusalén. En 2 Samuel 5, 6-7, se relata cómo el rey y sus guerreros marcharon contra los jebuseos, que habitaban Jerusalén. Los jebuseos declararon con arrogancia a David que incluso los ciegos y los cojos podrían detenerlo, tan inexpugnable les parecía la ciudad. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, que llegó a ser conocida como la ciudad de David. La elección de Jerusalén como capital fue una decisión estratégica. Situada en la frontera entre los territorios del norte y del sur de las tribus de Israel, Jerusalén debía convertirse en un centro unificador para toda la nación. Además, como antes no estaba vinculada a ninguna tribu específica, podía convertirse en una ciudad verdaderamente nacional. Después de establecer Jerusalén como capital, David se enfrentó a la amenaza de los filisteos. En 2 Samuel 5, 17-21, se describe cómo David manejó esta situación. Al oír que David había sido ungido rey sobre Israel, los filisteos reunieron todas sus fuerzas para marchar contra él. David, al enterarse de esto, se refugió en la fortaleza. Los filisteos se posicionaron en el valle de Refaim. David consultó al Señor, preguntando si debía ir contra los filisteos y si el Señor los entregaría en sus manos. El Señor respondió, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David fue a Baal-Perazim y derrotó a los filisteos. Exclamó, como las aguas se abren paso, así el Señor se ha abierto paso contra mis enemigos delante de mí. Por eso, aquel lugar fue llamado Baal-Perazim, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, que David y sus hombres se llevaron y destruyeron. Esta victoria sobre los filisteos tuvo una enorme importancia no solo militar, sino también espiritual.
La captura y destrucción de los ídolos filisteos simbolizaron la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses de las naciones vecinas. Después de unificar la nación y establecer la capital, David dirigió su atención a los asuntos religiosos. Una de sus prioridades fue el regreso del Arca del Pacto a Jerusalén. El Arca, que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo, había estado ausente del centro de la vida nacional durante mucho tiempo. Sin embargo, el primer intento de trasladar el Arca a Jerusalén terminó trágicamente. En 2 Samuel 6, 6-7, se relata cómo Uza, al llegar a la era de Nacón, extendió su mano al Arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaban. El furor del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió allí junto al Arca de Dios. Este trágico incidente enseñó a David y a todo Israel una importante lección sobre la santidad de Dios y la necesidad de seguir estrictamente sus instrucciones. Transcurridos 3 meses, durante los cuales el arca sagrada permaneció en casa de Obed-Edom, David volvió a intentar trasladarla a Jerusalén. Esta vez, a diferencia de la anterior, el arca fue llevada por los levitas, como había sido prescrito por las ordenanzas divinas. La entrada triunfal del arca en Jerusalén estuvo marcada por una grandiosa celebración. En 2 Samuel 6, 14-15, se relata, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y al son de trompetas. La danza de David ante el arca fue una manifestación de sincera adoración y profunda devoción al Altísimo. Sin embargo, no todos compartieron el éxtasis reverente del rey. Mical, hija de Saúl y esposa de David, despreció su comportamiento. La respuesta de David a Mical, registrada en 2 Samuel 6, 21-22, demuestra vívidamente sus cualidades espirituales, y David respondió a Mical, delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, delante del Señor danzaré. Y aún me haré más vil que esto, y seré bajo a mis propios ojos, y de las criadas de quienes has hablado, de ellas seré honrado. Después de que el arca fue instalada en Jerusalén, David sintió un fuerte deseo de construir un templo permanente para albergarla. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En 2 Samuel 7, 5-7, encontramos la respuesta de Dios, transmitida a través del profeta Natán: Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, me edificarás tu casa para que yo more en ella. Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dondequiera que he pasado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra a alguna de las tribus de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me edificáis casa de cedro? Y aunque Dios rechazó la petición de David de construir el templo, le concedió una promesa extraordinaria. En 2 Samuel 7, 11-16, Dios promete: el Señor te anuncia que Él mismo te edificará casa. Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, es uno de los momentos más significativos en la historia de Israel. Dios prometió a David una dinastía eterna, una promesa que encontraría su cumplimiento final en Jesucristo, el Hijo de David por excelencia. La respuesta de David a esta promesa divina es una hermosa oración, llena de gratitud y humildad. En 2 Samuel 7, 18-19, leemos: Y entró el rey David y se sentó delante del Señor, y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y esto aún te pareció poco, Señor Dios, y has hablado también de la casa de tu siervo para tiempo futuro, y esta es ley de hombre, Señor Dios. El ascenso de David al trono israelita marcó el comienzo de una nueva era para todo el pueblo. Bajo su sabio liderazgo, Israel se transformó en una poderosa potencia regional, expandiendo significativamente sus fronteras y estableciendo alianzas ventajosas con estados vecinos. Pero, lo que es especialmente importante, David convirtió a Jerusalén no solo en el centro político de Israel, sino también en su corazón espiritual. Por supuesto,
El reinado de David no estuvo exento de serias dificultades y tragedias personales, de las que aprenderemos en capítulos posteriores de su gloriosa historia. Sin embargo, el sólido fundamento que sentó en los primeros años de su reinado, a saber, una nación unificada, una capital firmemente establecida, y lo más importante, una fe renovada en el Altísimo, determinaría el futuro de Israel por muchas generaciones. El increíble camino de David desde la completa oscuridad en el humilde Belén hasta el trono real en la majestuosa Jerusalén es una vívida ilustración de la omnipotencia de Dios y de su plan especial para el pueblo elegido. En cada etapa de su vida, ya fuera como pastor, músico de la corte, valiente guerrero o, finalmente, rey, David demostró una fe inquebrantable en Dios y una sincera adhesión a su santa voluntad. El ascenso de David al trono no fue solo su triunfo personal, sino un punto de inflexión en la rica historia de Israel. Bajo su sabia dirección, la nación alcanzó la tan anhelada unidad, una fuerza sin precedentes y un renovado sentido de su destino divino. La elección trascendental de Jerusalén como capital y el establecimiento solemne del Arca del Pacto allí, sentaron una base sólida para el centro de la adoración judía durante siglos. El pacto davídico, es decir, la inquebrantable promesa de Dios de una dinastía eterna, apuntaba mucho más allá de su reino inmediato, hacia la venidera esperanza mesiánica. Esta gran promesa se convirtió en un elemento central de la fe y la esperanza de Israel, encontrando su cumplimiento final y completo en la persona de Jesucristo. La historia del ascenso de David nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la paciencia, la perseverancia y la confianza incondicional en la providencia divina. David esperó muchos años el cumplimiento de la promesa de Dios, soportando con firmeza persecuciones y un exilio forzado. Sin embargo, rechazó decididamente la toma violenta del reino, mostrando el debido respeto por la autoridad establecida por Dios mismo, incluso cuando esta autoridad actuaba injustamente. Al mismo tiempo, vemos en David un líder que no era en absoluto perfecto, pero que siempre estuvo dispuesto a aprender de sus propios errores y a buscar diligentemente la guía divina. Su sincera reacción a la trágica muerte de Uza y su posterior enfoque cauteloso al trasladar el arca a Jerusalén demuestran un corazón dispuesto a someterse plenamente a la voluntad del Altísimo, incluso si eso significa reconocer y corregir los errores cometidos. Cuando David se estableció firmemente como rey sobre todo Israel, le esperaban nuevas pruebas, aún más serias. Su glorioso reinado estaría marcado tanto por grandes victorias y una significativa expansión territorial, como por profundos fracasos personales y dolorosos conflictos familiares. Sin embargo, el sólido fundamento que se estableció en esos primeros años, a saber, una profunda dependencia de Dios, una inquebrantable adhesión a la justicia y un corazón lleno de adoración, seguiría definiendo su reinado y su rico legado. El legado de David no es simplemente una narración de su triunfo personal, sino que sirve como una clara confirmación de la influencia transformadora del Altísimo en el destino tanto de un individuo como de una nación entera. Esta historia inspiradora y edificante nos recuerda que el Señor es capaz de usar a personas comunes para llevar a cabo sus grandes designios, y que la verdadera grandeza surge de la humilde sumisión a la voluntad divina. Después de la unificación del reino y el establecimiento de Jerusalén como capital, David dirigió sus esfuerzos a la expansión y el fortalecimiento del Estado de Israel. Sus campañas militares se distinguieron por éxitos significativos. En 2 Samuel 8, 2-6, aprendemos sobre algunas de sus conquistas. También derrotó a los moabitas, los derribó al suelo y los midió con una cuerda. A 2 partes midió para matarlas, y a una parte entera para dejarla con vida. Y los moabitas se hicieron siervos de David, pagándole tributo. Después David derrotó a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a restablecer su dominio sobre el río Eufrates. Y David le quitó 1.700 jinetes y 20.000 hombres de a pie. Y David desjarretó a todos los caballos de los carros, dejando solo 100 para carros. Cuando los sirios de Damasco vinieron en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Y David puso guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios se hicieron siervos de David, pagándole tributo. Y el Señor guardaba a David por dondequiera que iba. Estas victorias no solo expandieron las fronteras territoriales de Israel, sino que también enriquecieron el reino. David consagró una parte significativa del botín de guerra al Señor, expresando su gratitud por las victorias obtenidas. Durante el reinado de David, también se llevaron a cabo actos de justicia y misericordia. En 2 Samuel 9, 1, vemos a David preguntarse:
¿Queda aún alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Esto llevó a un encuentro con Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David mostró gran misericordia, cumpliendo su promesa hecha a Jonatán. Sin embargo, en la cima de su poder y éxito, David cometió un acto pecaminoso que ensombreció su reinado y trajo consigo consecuencias a largo plazo. Esta historia comienza en 2 Samuel 11, 1-2, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab con sus siervos y todo el ejército de Israel, y derrotaron a los amonitas y sitiaron Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado del palacio real. Desde el terrado vio a una mujer bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de los guerreros más valientes de David. En lugar de apartar la mirada, David envió por ella y cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé le informó de su embarazo, David intentó ocultar su pecado. Primero, mandó llamar a Urías del campo de batalla, esperando que se acostara con su mujer y así creyera que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, mostrando un alto grado de integridad, rechazó las comodidades del hogar mientras sus compañeros luchaban en la batalla. En 2 Samuel 11 y 11, Urías le dice a David, el arca, e Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan en campo abierto, y he de ir yo a mi casa a comer y a beber, y a dormir con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La tentación y el pecado de David comenzaron con una mirada ociosa a la hermosa Betsabé, la esposa de Urías elitita. Cediendo a la lujuria, el rey David cometió adulterio, lo que se convirtió en el primer paso en el resbaladizo camino del pecado. Poco después, Betsabé concibió, y David, presa del pánico y el deseo de ocultar su transgresión, ideó un plan astuto. Mandó llamar a Urías del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su mujer y que así la paternidad del niño le fuera atribuida. Sin embargo, Urías mostró una honestidad y lealtad extraordinarias hacia sus compañeros, negándose a ir a su casa mientras el ejército de Israel estaba en combate. Declaró, el arca y las tropas de Israel y Judá están acampadas al aire libre, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en campo abierto, y he de ir yo a mi casa a comer y a beber, y a dormir con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Viendo que su plan inicial había fracasado, David tomó una decisión aún más cruel. Envió a Urías de regreso a la línea del frente de la batalla más encarnizada con un mensaje secreto para Joab, el comandante del ejército, ordenándole que colocara a Urías en el fragor de la batalla y luego se retirara, dejándolo a una muerte segura. Tras la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa, creyendo, quizás, que su pecado permanecería en secreto. Pero nada puede esconderse del ojo que todo lo ve del Señor. En 2 Samuel 12, 1, leemos, y el Señor envió a Natán a David. El profeta Natán confrontó a David, contándole una parábola sobre un hombre rico que robó y mató la única ovejita de un hombre pobre. Indignado por la injusticia de esta historia, David declaró airadamente que este hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán pronunció las palabras que atravesaron el corazón del rey, tú eres ese hombre. La confrontación del profeta Natán llevó a David a un profundo arrepentimiento. En 2 Samuel 12 y 13, David se confiesa con contrición, he pecado contra el Señor. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron severas e ineludibles. Natán predijo que la espada nunca se apartaría de la casa de David, y que el niño nacido de su unión con Betsabé moriría. De hecho, poco después de nacer, el hijo de David y Betsabé cayó gravemente enfermo, y a pesar de las fervientes oraciones y súplicas de David, murió 7 días después. La reacción de David a esta pérdida merece una atención especial. En 2 Samuel 12 y 20, leemos, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió de ropa, y entró en la casa del Señor y adoró. Cuando le preguntaron la razón de tal comportamiento, David demostró su inquebrantable fe en la soberanía de Dios, diciendo en 2 Samuel 12 y 23, pero ahora que él ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Las trágicas consecuencias del pecado de David continuaron desarrollándose en los años siguientes, ensombreciendo su vida y su reinado. Una de las predicciones más dolorosas de Natán se cumplió cuando Amnón, uno de los hijos de David, violó a su media hermana Tamar. Este horrible acto llevó a una cadena de eventos llena de venganza y derramamiento de sangre,
que culminó con la rebelión de Absalón, otro hijo de David. La rebelión de Absalón obligó a David a huir de Jerusalén, y esta escena de huida recordó vívidamente sus anteriores vagabundeos, cuando escapaba de la persecución de Saúl. En 2 Samuel 3:30, vemos una imagen conmovedora de David, y David subió la cuesta de los olivos, subiendo y llorando, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él, cada uno cubrió su cabeza, y subieron llorando. Durante su huida, David se enfrentó a insultos y humillaciones, pero respondió a ellos con humildad y una fe inquebrantable en Dios. Cuando Simei, un hombre de la familia de Saúl, comenzó a maldecir a David, el rey le respondió con palabras llenas de humildad y confianza en la voluntad de Dios. En 2 Samuel 16, 11-12, David dijo: «Dejadle que maldiga, porque el Señor se lo ha mandado. Quizá el Señor mire mi aflicción y me recompense con bien por su maldición de hoy». El trágico final de la rebelión de Absalón trajo a David una pena inexpresable, a pesar de sus estrictas instrucciones de perdonar la vida a su hijo. El lamento de David, registrado en 2 Samuel 6:33, es uno de los momentos más conmovedores de la Santa Escritura, y el rey se conmovió profundamente, subió al aposento de la puerta y lloró. Y llorando, decía: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío». A pesar de las profundas experiencias personales y las pérdidas, el reinado de David continuó marcado por triunfos en batallas y el crecimiento económico de Israel. Sin embargo, hacia el final de su reinado, David cometió otro grave error, al realizar un censo de la población sin el mandato de Dios. En 2 Samuel 12:10, David reconoce su culpa. Después del censo, la conciencia de David comenzó a atormentarlo, y clamó al Señor: «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego, Señor, perdona a tu siervo, porque he actuado de manera extremadamente insensata». Este acto de desobediencia atrajo sobre el pueblo una calamidad, una plaga que cobró la vida de 70.000 israelitas. La epidemia cesó solo después de que David erigió un altar y ofreció sacrificios en el lugar donde posteriormente se construiría el templo de Jerusalén. El reinado de David, con sus periodos de grandeza y momentos de caída, sirve como un vívido recordatorio de la naturaleza contradictoria del ser humano y la necesidad inmutable de confiar en Dios. A pesar de sus errores, David mantuvo un corazón devoto a Dios, buscando siempre el arrepentimiento y la restauración después de las caídas. Es por eso que, a pesar de las transgresiones que cometió, David permaneció en la memoria del pueblo como un hombre conforme al corazón de Dios. En los últimos años de su reinado, David dirigió sus esfuerzos a la realización de un viejo sueño, la construcción de un templo para el Señor. Aunque Dios había determinado que el templo no lo construiría el propio David, sino su hijo, David se dedicó por completo a la preparación de este grandioso proyecto. En 1 Crónicas 22:5, se relata el esmero de David, y dijo David: «Salomón, mi hijo, es aún joven e inexperto, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica, renombrada y conocida en todas las naciones, por tanto, yo haré los preparativos para ella». Y David comenzó una preparación a gran escala antes de su muerte. La devoción de David a la causa de la construcción del templo se manifiesta claramente en la enorme cantidad de recursos que reunió para este propósito. En 1 Crónicas 10:14, David declara: «Con gran esfuerzo he provisto para la casa del Señor 100.000 talentos de oro, lo que equivale aproximadamente a 3.400 toneladas, 1.000.000 de talentos de plata, lo que equivale aproximadamente a 34.000 toneladas, así como una cantidad incalculable de bronce y hierro, y madera y piedra. Tú puedes multiplicar estas reservas». Además de proporcionar recursos materiales, David también organizó el trabajo de los levitas y sacerdotes que debían servir en el futuro templo. Estableció el orden de los turnos sacerdotales, organizó coros de músicos y cantores, y nombró porteros para la guardia del templo. Todas estas medidas preparatorias testifican la profunda preocupación de David por asegurar que la adoración a Dios se realizara con reverencia y de acuerdo con el orden establecido después de su muerte. Con la proximidad de la muerte de David, la cuestión de su sucesor al trono se volvía cada vez más apremiante. A pesar de que el Altísimo mismo ya había determinado a Salomón como heredero de David, surgió un intento de Adonías, otro hijo de David, de usurpar el poder. La descripción de esta crisis de sucesión se encuentra en 1 Reyes, capítulo 1. En respuesta a esta amenaza, David tomó la firme decisión de establecer a Salomón como su sucesor. En 1 Reyes 1:32-35, leemos: «Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada».
Y cuando ellos vinieron ante el rey, él les dijo: Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocad la trompeta y gritad: ¡Viva el rey Salomón! Y después subid detrás de él, y que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, porque yo lo he designado como gobernante sobre Israel y Judá. Después de establecer a Salomón como sucesor, David se centró en sus últimas instrucciones, dirigidas tanto a Salomón como al pueblo de Israel. En 1 Reyes 2:4, David da sabios consejos a Salomón: Yo voy por el camino de toda la tierra. Esfuérzate, y sé hombre, y guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello a donde te vuelvas, para que el Señor cumpla su palabra que habló de mí, diciendo: Si tus hijos guardaren sus caminos, andando delante de mí en verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará varón en el trono de Israel. En sus últimas palabras registradas, David se dirige a toda la asamblea de Israel. En 1 Crónicas 29:10-13, eleva una hermosa oración de alabanza y gratitud. Y bendijo David al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todo como cabeza. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está engrandecer y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Después de una vida llena tanto de triunfos como de aflicciones, de grandes logros y de dolorosos fracasos, David finalmente descansó. En 1 Reyes 2:10-11, leemos: Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que reinó David sobre Israel fue de 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Así, David gobernó Israel durante 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Sin embargo, el legado de David se extiende mucho más allá de su existencia terrenal, ejerciendo una influencia inmensurable en la historia y las creencias espirituales del pueblo israelita. Este impacto se manifiesta en varios aspectos clave. En primer lugar, David permaneció en la memoria de las generaciones como el modelo del gobernante ideal de Israel. Incluso muchos siglos después de su muerte, los monarcas posteriores a menudo eran comparados con David, y la imagen de un rey como David se convirtió en la personificación de un líder justo y temeroso de Dios. En segundo lugar, David dejó un rico legado literario en forma de salmos. Muchos de estos inspirados escritos se atribuyen a David, y siguen siendo una fuente de consuelo, inspiración y guía espiritual para los creyentes de todo el mundo. Los salmos de David abarcan todo el espectro de las experiencias humanas, desde la alegría jubilosa hasta la profunda tristeza, desde la fe inquebrantable hasta la agonía de la desesperación, y todo ello en el contexto de una fe inquebrantable en el Altísimo. En tercer lugar, y quizás lo más importante, David ocupó un lugar central en las expectativas mesiánicas de Israel. La promesa de Dios a David de una dinastía eterna, conocida como el Pacto Davídico, apuntaba más allá de su reino, hacia la futura esperanza mesiánica. Esta esperanza encontró su encarnación en la persona de Jesucristo. En Mateo 1:1, el Nuevo Testamento comienza con las palabras: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es a menudo mencionado como el hijo de David en los Evangelios, y su descendencia del linaje de David es vista como el cumplimiento de antiguas profecías mesiánicas. La vida de David, en toda su complejidad y contradicción, nos ofrece valiosas lecciones, relevantes incluso hoy. La historia de David nos enseña sobre la omnipotencia de Dios en la historia humana. Dios eligió a David, el hijo menor de Isaí, para que se convirtiera en el rey más grande de Israel. Esto nos recuerda que Dios a menudo actúa a través de aquellos a quienes el mundo considera insignificantes y subestimados para llevar a cabo sus propósitos. La vida de David también sirve como una clara ilustración de la importancia de la fe y la confianza en Dios. Desde su enfrentamiento con Goliat hasta sus largos años de vagabundeo y su reinado como rey, David demostró una fe inquebrantable en Dios incluso en las situaciones más, aparentemente, desesperadas.
Al mismo tiempo, la historia de David nos muestra la dura realidad del pecado y sus consecuencias, incluso en la vida de aquellos que son considerados héroes de la fe. El adulterio de David con Betsabé y el posterior asesinato de Urías tuvieron consecuencias a largo plazo y trágicas. Sin embargo, la reacción de David cuando se dio cuenta de su pecado, sincero arrepentimiento y la humilde aceptación del juicio de Dios, nos sirve de ejemplo de cómo debemos afrontar nuestros propios errores y caídas. La vida de David también nos enseña la importancia del perdón y la restauración. A pesar de sus graves pecados, David experimentó el perdón de Dios y fue restaurado en comunión con él. Esto nos infunde esperanza de que, por muy bajo que hayamos caído, el perdón y la restauración siempre están disponibles para quienes se vuelven a Dios con sincero arrepentimiento. En conclusión, la historia de David nos recuerda que la grandeza a los ojos de Dios no se mide por la perfección, sino por un corazón que lo busca constantemente. A pesar de todos sus defectos, David permaneció en la memoria de los descendientes como un hombre conforme al corazón de Dios, porque su corazón siempre estuvo vuelto hacia él. La vida de David se nos presenta como un tapiz multifacético y hábilmente tejido que, aún hoy, milenios después, no deja de cautivar nuestras mentes y tocar los rincones más íntimos del alma. Su ascenso de humilde pastor a gobernante del reino de Israel, la sucesión de gloriosas victorias y amargas derrotas, los periodos de fe inquebrantable y los momentos de debilidades humanas, todo ello, en conjunto, pinta una vívida imagen de una vida vivida en estrecha y activa comunión con el Creador. El legado de David, guerrero y rey, poeta inspirado y hombre de profunda fe, sigue ejerciendo una influencia significativa en nuestra comprensión del verdadero liderazgo, la adoración espiritual y lo que significa dedicar la vida al servicio del Altísimo. Su historia sirve como un recordatorio eterno de que el Señor es capaz de usar a personas lejos de la perfección para llevar a cabo sus grandes designios, y que la verdadera grandeza reside no en la impecabilidad, sino en una disposición inquebrantable a clamar a Él en cualquier circunstancia. Al igual que David, esforcémonos también nosotros por ser personas cuyos corazones resuenan con la voluntad de Dios, confiando en su misericordia, prestando atención a sus instrucciones y dedicando nuestras vidas a su servicio incondicional.